días, quien te saluda Liliana Marcus y bueno, estoy aquí en esta mañana para compartir una pequeña reflexión. En el libro de Job, capítulo 9, dice, incapacidad de Job para responder a Dios, ¿no? Sabemos que Job estaba pasando un proceso de prueba realmente fuerte, ¿no? Él era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, pero Dios probó su fe, ¿no? Dios probó su fe porque perdió sus riquezas, perdió sus hijos y enfermó de lepra, ¿no? Y realmente se lamentaba ante Dios, ¿no? No tenía palabras para decir, si bien nunca blasfemó contra Dios, ¿no? Y a pesar de todo, él siguió amando a Dios, siguió adorándole a Él, ¿no? Porque lo amaba, le fue fiel, pero sí se lamentaba en su corazón porque de alguna manera tenía que expresar sus sentimientos, su dolor, ¿no? Como muchas veces nosotros en los momentos de prueba, de dificultades, le preguntamos a Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿No? Que es normal que le preguntemos. Pero sabemos que las pruebas van a venir, las luchas van a venir, porque la palabra de Dios dice, aflicciones tendréis en el mundo, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no es cierto? Y Job le fue fiel. Si hay algo que tenemos que aprender de Job, que le fue fiel a Dios a pesar de que sus amigos los criticaron, a pesar de que su esposa le dijo, ¿por qué no blasfemas contra tu Dios y muérete? Y sin embargo, él le fue fiel a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y acá en el capítulo 9 dice, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie discutió contra él y le fue bien, porque él sabe por qué o para qué a veces permite ciertas situaciones, ¿no? Muchas veces es probada nuestra fe, ¿no es cierto?, en las dificultades, en las necesidades, en el dolor, ¿no? Para ver si permanecemos fieles a Dios. Pero también muchas veces sufrimos consecuencias de nuestras malas obras y de nuestras actitudes, ¿no es cierto? No en el caso de Job. En el caso de Job fue probada su fe, ¿no? Y Dios permitió que fuese probada su fe y gloria a Dios, ¿no? Que él fue fiel a Dios en todo, ¿no? Y cómo Dios lo recompensó al final, Dios consoló su corazón, Dios le dio el doble de lo que él tenía, ¿sí? Y acá Job reconoció que él no podía ser perfectamente justo delante de Dios, aunque era un hombre justo, dice la palabra de Dios. Pero, sin embargo, la palabra de Dios dice que no es justo, ¿no? Dice, la palabra de Dios dice que no hay hombre justo y que no peque. Él entendió que por naturaleza se inclinaba al yo y al pecado y que no era perfecto ante los ojos de Dios. Sin embargo, con todo su corazón y toda su alma, había resistido al mal y se habían apartado de él. Él estaba seguro que no había pecado en gran manera y por lo tanto no merecía ese sufrimiento. Por eso Job se quejó de que Dios lo hubiera castigado sin motivo. Pero su fe todavía se mantenía firme, pues persistía en invocar a Dios. No maldijo a Dios como Satanás había predicho que haría, aunque sí pronunció palabras de las que más tarde se arrepentiría. Porque muchas veces, nos quejamos ante Dios por la situación, por las pruebas que estamos pasando, ¿no? Como Job, porque de alguna manera tenía que expresar su dolor. Pero gloria a Dios que él permaneció fiel a Dios, que no maldijo a Dios, que adoró a Dios. Qué bueno que en medio de la prueba, del dolor, en vez de quejarnos, en vez de protestar contra Dios, podamos tener esa actitud, ¿no? De adorar a Dios, porque eso agrada a Dios, porque eso es sacrificio de alabanza a Dios. Porque el sacrificio de alabanza no es cuando todo está bien, sino justamente cuando las cosas no están bien, ¿sí?
El hombre no se puede justificar ante Dios. Solo Dios, a través del sacrificio de Jesús, puede justificarnos. Esto es desde el sacrificio de Jesucristo. Antes de Cristo, o sea, Dios nos puede justificar de nuestros pecados. Desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento todavía no había venido Jesús, si bien se hablaba del Mesías, ¿no?, del Redentor. Y bueno, pero sí Dios nos justifica a través de las obras. En aquel momento eran justificados por las obras, porque Job era un hombre justo, pero sin embargo Dios probó su fe, ¿no es cierto? El hombre no se puede justificar ante Dios, solo Dios a través del sacrificio de Jesús puede justificarnos. Esto está en Romanos 5:1, donde dice: justificados pues por la fe tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo aquellos que aman a Dios y recurren a Él con genuino arrepentimiento. Job, a pesar de que era un hombre justo, su bien, como él antes se quejó, se lamentó en su dolor por todo lo que le estaba atravesando, pero nunca dejó de confiar en Dios. Él tuvo esa fe intachable a pesar de su dolor, a pesar de que sus amigos, como dije antes, lo juzgaron, a pesar de que su esposa, ¿no?, le dijo: ¿por qué no lo maldices y te mueres? Pero él, sin embargo, permaneció fiel a Dios y dijo: recibiré lo bueno y no lo malo, y adoró a Dios. Creo que la mejor adoración, ¿no?, como dije antes, es cuando estamos pasando los peores momentos, ¿no?, los momentos de prueba, los momentos de dificultad. Pasamos momentos difíciles y a pesar de todo eso podemos adorar a Dios como adoró Job. Es como dice el Salmo, que debemos sacrificar alabanza, ¿sí? Y como dije antes también, ¿no?, cuando todo va bien es fácil alabar a Dios, estoy contento, pongo alabanza, adoro a Dios, pero cuando las cosas no están bien, cuando estoy pasando los peores momentos, cuando quiere venir el desánimo, el temor, el desaliento, ¿no?, la tristeza, pero qué bueno que en esos momentos también puede adorar a Dios, porque dice su palabra que si alguno está triste, cante alabanzas a Dios, ¿no? Porque hay un arma poderosa que es la alabanza a nuestro Dios, y es nuestra adoración cuando realmente no estamos pasando un buen momento, ¿no? Que podamos adorar a Dios, que podamos sacrificar alabanza a Dios, porque eso realmente le agrada a Dios, ¿no? Porque cuando le adoramos a Dios, cuando le alabamos en los momentos difíciles, es como que realmente nuestra confianza está puesta en Él, ¿sí? Es como que realmente descansamos en Él, sabiendo que Dios algo va a hacer, algo está haciendo en ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, que Él tiene el control de todas las cosas. Y esa es nuestra confianza, ¿no?, que podemos acercarnos a Él a pesar de cualquier situación, por más fuerte que sea, por más difícil que sea, por más que a nuestros ojos parezca imposible, que Dios puede obrar ese milagro, pero Dios es especialista en el imposible. Y Dios va a hacer ese milagro que realmente nosotros estamos necesitando. Hoy estoy media tartamuda, no sé qué me pasa. ¿Quién de nosotros puede decir a Dios, ¿no? ¿Qué haces? Como dice esa alabanza de Samuel Hernández, ¿no? Tú sabes lo que haces, ¿no? Y realmente a veces Dios sabe, a veces no, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace nosotros. Dios sabe lo que hace nuestra familia. Dios sabe por qué permite ciertas situaciones difíciles, ¿no? Porque dice que seremos probados como se prueba el oro, ¿no? Pero no debemos perder nuestra confianza, que tiene grande galardón, dice la palabra de Dios. A veces no podemos comprender en la manera que obra Dios para hacernos entender muchas cosas, para revelarse a nuestras vidas. Él tiene sus métodos, sus estrategias. Él es Dios y sabe cómo tratar con nosotros, qué es lo que nuestra alma necesita. Y también Él sabe hasta dónde podemos soportar. Pero como dice su palabra, Él no nos va a dar más carga de lo que podamos soportar. Amén.
Lo más difícil de aceptar para Job era el continuo silencio de Dios en medio de una situación dolorosa que parecía no tener ningún propósito. A veces Dios permitirá que sus hijos pasen por un sombrío tiempo de prueba mientras Él mismo permanece silencioso, aparentemente, ¿no? A gran distancia. Pero incluso en medio de las tinieblas del silencio de Dios, Él tiene un plan perfecto para la vida de los creyentes y ellos deben seguir confiando en Él. Gloria a Dios. En esa adversidad, en ese dolor, ¿no? Donde realmente demostramos que nuestra confianza está puesta en Él, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Pero como dice su palabra, no nos dará más carga de la que podamos llevar. Pero así como confió Job en Dios y le fue fiel hasta la muerte, así, hermano querido, debemos permanecer fiel a Dios, sin cuestionar, sin vacilar. En medio de la prueba, en medio del dolor, debo tomarme fuerte de la mano de Dios, que no me suelta ni me dejará, ¿no? Como dice en Romanos 8:28, y los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cómo puede ayudarnos para bien? Aún las cosas malas, pero sin embargo, dice su palabra, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque a veces Dios permite ciertas situaciones en nuestras vidas para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, como dije antes, para probar nuestra fe, pero por sobre todas las cosas, saber en quién hemos creído, ¿no? Porque Job dijo, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Y sabemos que Él tiene el control de toda situación en nuestras vidas, ya sea la situación que estés pasando de enfermedad, si estás pasando por un momento de enfermedad, si estás pasando por un momento de escasez, si estás pasando por algún momento en el hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus seres queridos. Él conoce todo lo que nos pasa, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, descansar en Él y llevar a Dios todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Y decir como dijo Job, yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien, aún las cosas difíciles y en los momentos de prueba que tengamos que atravesar, aunque aparentemente pareciera que Dios no nos escucha, Dios está escuchando y Él está preparando la respuesta de Dios para nuestras vidas. Dios está trabajando a nuestro favor, Dios está sanando, Dios está sacando fuerzas de debilidad, porque muchas veces parece que vamos a perder la fuerza, pero cuando vamos a Dios, Él renueva nuestra fuerza. Dice la palabra de Dios que Él renueva las fuerzas al cansado y a todo aquel que no tiene ninguna. Amén. Por eso yo te animo en este día, en esta mañana, si estás pasando un momento de prueba, de dificultad, si tal vez te estabas quejando, ¿no?, contra Dios por la situación que estabas pasando, si bien nunca blasfemaste, nunca rezongaste, pero sí de alguna manera expresaste tu dolor. Señor, ¿por qué estoy pasando esta prueba? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Sí, bien, muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, pero muchas veces nuestra fe va a ser probada, como dije antes, ¿no? Y más preciosa que el oro. Pero como dice su palabra, no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón. Y Job no perdió su confianza. Job creyó a Dios, Job adoró a Dios, Job le fue fiel a Dios a pesar de todo lo que se le habían dicho, lo que le dijeron, ¿no? Sus amigos, su esposa. Sin embargo, él fue fiel a Dios, y por haberle sido fiel a Dios, Dios lo recompensó, Dios lo sanó, Dios lo restauró, y Dios le dio el doble de lo que antes tenía. Si bien la vida humana no la iba a recuperar, ¿no?, la de sus hijos primero, pero Dios, que es Dios de toda consolación, Él consoló el corazón de Job y le dio más hijos, y pudo vivir años de gozo y de alegría, ¿no?, junto a su familia.
¿Por qué? Por haberle sido fiel a Dios. Yo quiero decirte que no por nada a veces pasan las cosas que pasan, que Dios siempre tiene un propósito, que Dios nunca va a permitir nada si Dios no tuviera un propósito. Pero a veces es necesario que nuestra fe, más preciosa que el oro, sea probada. Y Job fue probado. Y muchas veces nosotros vamos a ser probados. Pero que podamos mantener firme nuestra confianza en el Señor y serle fiel hasta la muerte. Porque Dios nos va a recompensar, Dios va a consolar. Dios siempre suple y suplirá todas nuestras necesidades, como dice su palabra, aún mucho más abundantemente de lo que nosotros imaginamos o suponemos. Y Dios recompensó la vida de Job y le dio el doble de lo que él tenía, ¿sí? Y bueno, nosotros no esperemos tener el doble, pero sabemos en quién hemos creído, como dijo Job. Y sabemos que Él suple nuestras necesidades, que nos ama, que nos consuela, que en el medio del dolor, de la tormenta, Él está con nosotros, que no nos abandona, que Él se hace presente en nuestras necesidades. Yo me acuerdo hace muchos años, tuve que pasar una prueba de enfermedad y pude ver que en esos momentos que tuve que atravesar, ¿no?, una operación bastante delicada, pude sentir la presencia hermosa de nuestro Señor. Si bien no lo podemos ver, pero podemos sentir la presencia de Dios. Y yo pude sentir la presencia de Dios en mi vida, que Él estaba conmigo en aquel momento, que también Él tenía cuidado de mis hijas, porque mis hijas eran más chicas, ¿no? Y Dios tiene control de todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa ningún detalle. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y Él nos conoce bien, pero saber que Él no pone carga que nosotros no podamos llevar. Por eso yo te animo en este día, en esta mañana, sea cual sea la prueba que estés atravesando, sigue confiando en Dios, sigue creyéndole a Dios, porque Él no te abandona. Él te dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, sino que estaré contigo todos los días hasta el fin. Y quiero hacer una oración por tu vida. Quiero pedir fortaleza a Dios para que ese momento que estés pasando, te encuentres atravesando, Dios te fortalezca. Dios saca fuerzas de debilidad en tu vida y que puedas seguir creyendo y confiando en Dios. Y si no has creído en Él, que en este día te puedas tomar de la mano de Dios y acercarte a Dios y pedirle a Dios que aumente tu fe y tu confianza en el Señor. Sí, muchas veces debemos pedirle a Dios, si bien tenemos fe, pero a veces por ahí nos falta esa fe para creer en ese milagro que estamos esperando, ¿sí? Y Dios te va a dar la fe que necesitas para recibir ese milagro que estás esperando. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor, la cual tú nos hablas cada día, Dios mío, Señor. Si bien Job pasó un momento de prueba difícil y nunca, Señor, blasfemó contra ti, si bien muchas veces expresó su dolor, sus sentimientos hacia ti, Señor, porque no era fácil pasar por ese momento, como muchas veces no es fácil pasar por el momento, el proceso que tengamos que pasar en nuestras vidas, Señor. Pero así como Job tuvo su fe intacta, yo te pido que aquellos que nos escuchan, Señor, a través de las redes, nos ayude, Dios mío, a mantener esa fe intacta, Señor, a servirte, a serte fiel, Señor, para siempre, sea cual sea la necesidad, sea cual sea la lucha que nos toque atravesar. Pero sabemos que tú no pones carga que no podamos llevar, Dios mío. Señor, te pido que fortalezcas a tus hijos, aquellos que están pasando un proceso de enfermedad, Dios mío, en esta hora te ruego, Padre, que la mano de Dios se manifieste con poder y gloria, Señor, en esas vidas, creyendo, Dios, en ti, en tu palabra, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados. Padre, yo te doy gracias, Señor. Señor, bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia y aún a aquellos que no te conocen, Señor, que puedan conocerte a través de las obras y ver que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, Señor, que tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mientas o se arrepienta.
Padre, yo te doy gracias, Señor. Soltamos la bendición de Dios para aquellos, Señor, que están esperando ese milagro en sus vidas, Señor. Sea cual sea, Señor, de sanidad, de prosperidad, de relación fraternal entre padres e hijos, Señor, que tú restaures sus vidas, que tú restaures sus hogares, que tú restaures los matrimonios, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, yo te doy gracias, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por estar con nosotros, Señor, porque sabemos que tú no nos dejas ni nos dejarás, amado Dios. Te amamos, Jesús, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, créele a Dios, sigue creyendo, sigue confiando como creyó Job, ¿no es cierto? Que a pesar de su situación, porque no era fácil pasar por el momento que pasó Job, ¿no? De haberlo perdido todo. Pero Dios lo restauró. Y Dios lo consoló y Dios le dio el doble de lo que él tenía. Por eso yo te animo que en este día, no sé cuál es la situación que estés atravesando, pero Dios está contigo. Él no te deja ni te dejará. Solamente tómate fuerte de la mano de Dios, créele a Dios, créele a su palabra de Dios. Sigue creyendo, sigue confiando en el Señor, porque Él está contigo como poderoso gigante. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te bendiga y que sigas confiando en el Señor como nunca antes. Amén. Te amo y te bendigo y bueno, nos volvemos a encontrar prontito en pequeñas reflexiones. Que Dios te bendiga.